Gestión Cultural, el podcast, episodio número 62. Hoy vamos a hablar sobre el patrimonio cultural, sobre sus definiciones y alcances. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy ya martes 8 de octubre tendremos un episodio súper especial porque vamos a hablar de un tema clave en el ámbito de la gestión cultural. El propio patrimonio cultural. Vamos a explorar qué es el patrimonio cultural, los diferentes tipos que existen, pero sobre todo cómo su conservación y promoción son más que fundamentales para la identidad y el desarrollo de todas las comunidades. La gestión propia del patrimonio cultural es una responsabilidad colectiva que nos ayuda a preservar no solo nuestra historia, sino que también nuestras propias raíces. Ya sea tangible o intangible, cada elemento del patrimonio cultural tiene un valor especial que trasciende generaciones y conocerlo nos da las herramientas necesarias para protegerlo y difundirlo. De hecho, fue con la idea de proteger el patrimonio cultural que nació esta idea de que las personas deberían dedicarse a la gestión cultural, ¿no? A proteger, a preservar, a promover, ¿no? Esta identidad, estas manifestaciones de la identidad. Así que es un episodio bastante especial, creo que ya habíamos hablado en el episodio 2, creo, algo así, sobre patrimonio cultural, pero ahora me gustaba como profundizar un poco más además, que son temas que me encanta hablar, así que no tengo mayor problema de ello. Eso sí, antes de empezar, hablando de no tener problema con eso, es el diplomado en gestión cultural. Te recuerdo que tenemos abiertas las convocatorias para el diplomado. De hecho, estoy viendo que ya solo quedan 6 cupos, 6 cupositos. Así que si querés reservar tu espacio, pues inscríbete ya, ¿no? En acultura.org pleca diplomado. O también aquí en el enlace en las notas del programa, en Spotify o en donde lo estés escuchando, vas a encontrar el enlace directo o en nuestras redes sociales, ¿no? En acultura.org, ya sea en Instagram o en LinkedIn, nos encontrás ahí. También estamos en Facebook, pero nos movemos más por allá. Ahí vas a encontrar el link sobre la inscripción al diplomado. Y pues ya está, fácil, ¿no? Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a tener 8 sábados, 8 sesiones impresionantes, 3 horas de cada sesión, 24 horas de formación, hablando sobre no solo ese tema de patrimonio cultural, gestión, proyectos, industrias culturales, etcétera. Va a estar fantástico. Ya como te digo, el cupo está ya casi lleno. Tenemos personas de casi todo Hispanoamérica, así que va a estar genial. Te invito a que te inscribas a cultura.org pleca diplomado para que no solo te informes, sino que te inscribas de un solo. Y ahora sí, tirémonos, ¿no? Tirémonos al sartén. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural se podría definir como el conjunto de bienes materiales o inmateriales que una sociedad reconoce como valiosos por su significado histórico, científico, artístico o social, y que son parte de su identidad. Este concepto incluye desde monumentos, edificios, artefactos históricos, hasta tradiciones, costumbres, lenguas y las propias expresiones artísticas, ¿no? Que se transmiten de generación en generación. Es importante destacar que el patrimonio cultural no es algo estático, sino dinámico. Se construye y transforma con el tiempo y que su gestión implica precisamente eso, ¿no? La propia preservación, restauración y difusión de estos bienes, con el objetivo de mantener su relevancia en la actualidad y para el futuro. Es interesante destacar también que aquí, precisamente por ello, hay lugares, incluso fábricas que son abandonadas, que han llegado a ser patrimonio cultural, que son incluso patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente el patrimonio va cambiando. No tenemos que tener esta idea de que el patrimonio es nada más esta expresión, ¿no? De alguna comunidad indígena o de algún sitio arqueológico, no. El patrimonio va cambiando y se va actualizando. Por ejemplo, el reggae, ¿no? Ahora ya es una manifestación cultural, un patrimonio del mundo, que quizás otro día vamos a hablar, ¿no? Sobre qué se trata el patrimonio del mundo, ¿no? Y cómo es esta selección, cómo funciona, etcétera, ¿no? Pero en general, el patrimonio cultural, como menciono, no es estático, es dinámico. Por ejemplo, pensá en un lugar emblemático de tu ciudad, como un edificio histórico, una plaza o incluso un festival que siempre se hace. Ese podría ser
un ejemplo, ¿no? De patrimonio que ya sea tangible o intangible, ¿no? Ya sea el propio edificio o la propia festividad. Pero, ¿qué tienen en común estos? Es que hay una responsabilidad de preservarlo y que esa responsabilidad no es tanto de solo las instituciones, sino que también de las personas para que lo valoren, ¿no? Y promuevan ese patrimonio. Ahora, como ves, he estado hablando como de tipos de patrimonio cultural, vamos a explicarlos un poco más al detalle, ¿no? Para entender su diversidad y cómo funcionan. Por un lado, tenemos el patrimonio cultural tangible, ¿no? Que este tipo incluye los bienes físicos, como monumentos, sitios arqueológicos, edificios históricos, objetos de arte y otros artefactos materiales. El objetivo de esto es proteger elementos, ¿no? Estos propios elementos para que no se deterioren con el tiempo. Aquí también podríamos hacer dos diferenciaciones, dos subdiferencias, ¿no? Por un lado está el patrimonio mueble, que son los bienes que se pueden trasladar, ¿no? Como pinturas, esculturas y objetos de valor histórico o artístico. Y por otro lado, el patrimonio inmueble, que son aquellos sitios o construcciones que no pueden ser movidos, ¿no? Como las iglesias, sitios arqueológicos o monumentos. Aquí también podemos encontrar otra característica, otra diferencia, que es el patrimonio cultural intangible, que este se refiere a las expresiones y prácticas que no son materiales, como el folclore, las danzas tradicionales, la música, la gastronomía, las lenguas, rituales, etc., ¿no? Estos son elementos cruciales para mantener la identidad cultural de una comunidad. Y ya por último, también es importante y considero que es valioso reconocerlo, sobre todo ahora que estamos con esto entre ceja y ceja de defender nuestro planeta, es el propio patrimonio natural. Aunque, claro, no siempre se menciona en el contexto cultural, el patrimonio natural incluye paisajes, formaciones geológicas, la flora, la fauna del espacio, ¿no? Que obviamente tienen algún tipo de valor cultural, ¿no? Para una sociedad. Y aquí lo interesante es que la interacción entre lo natural y lo cultural es fundamental en muchos casos. Por ejemplo, tenemos los sembradíos de café en Colombia, ¿no? En donde hay una mezcla entre lo natural y lo cultural, ¿no? En donde obviamente es necesario utilizar la flora, ¿no? Como es estas plantaciones de café, pero también es importante ver la tradición de estas plantaciones, de la cosecha del café, etcétera, ¿no? Entonces se pueden combinar y obviamente también hay lugares como bosques enteros, ¿no? Reservas naturales que son patrimonios naturales, pero que sin duda tienen un reflejo de la identidad, de las características, de las tradiciones de la propia comunidad que vive en los alrededores o del propio país, ¿no? Que posee ese patrimonio natural. ¿Cuál es la importancia de la gestión sobre el patrimonio cultural? La gestión del patrimonio cultural tiene varios desafíos. Uno de los más importantes es equilibrar la conservación con la propia accesibilidad pública. Si bien es crucial proteger estos bienes, también es necesario hacerlos accesibles, ¿no? Y que la gente pueda comprender por qué son importantes, a fin de que esta misma comprensión promueva su valor y su relevancia, ¿no? Además, una buena gestión debe considerar la participación de las comunidades locales, ¿no? Quienes son los principales portadores de este legado. El turismo cultural, por ejemplo, podría ser una herramienta clave para la promoción del patrimonio, siempre y cuando se haga de manera sostenible y responsable, ¿no? Que esto a veces es bien difícil de manejar, bien difícil de equilibrar, pero para eso está precisamente una persona que gestiona la cultura, que tiene esta idea de lo importante del patrimonio, de lo que es preservarlo, y también de promoverlo. Aquí hay que tener una gran balanza, ¿no? Y es bien difícil llegar a ese equilibrio. Porque claro, si tú le das mucha accesibilidad a un sitio cultural, a un sitio de patrimonio cultural, podrías llegar a desvirtuarlo, podrías llegar incluso a destruirlo, ¿no? Por eso encontramos que hay sitios arqueológicos, por ejemplo, sitios mayas o el propio Machu Picchu, que ahora ya no te van a dejar ingresar a las instalaciones. No porque no se quiera dar el acceso a la cultura o a este tipo de espacios no tan interesantes, tan increíbles, a las propias personas, sino que, bueno, hasta las propias pisadas, ¿no? De zapatos de unas personas pueden desgastar el mismo sitio. Entonces,
Este equilibrio entre, bueno, no te dejo entrar, pero necesito que lo aprecies, necesito que lo valores, necesito que lo reconozcas, es algo bastante complejo, bastante difícil de lograr. Sucede también con comunidades indígenas, ¿no? Que a veces son ocupadas como una especie de zoológico, en donde el turismo es ir y verlos como en una forma de show, ¿no? Y hay comunidades indígenas que están de acuerdo con eso y hay otras comunidades que no. Y aquí es importante de que la responsabilidad de la persona que gestiona estos proyectos, ¿no? De que la persona no sienta que vaya a haber algún tipo de performance, ¿no? Sino que reconozca el valor de lo que está viendo, de lo que está observando, de lo que está experimentando. Por eso es que muchas comunidades indígenas cierran sus propias tradiciones, cierran su propio patrimonio a la población en general, por ese mismo miedo, ¿no? De desvirtuarlo. Entonces, esto es un gran reto para la persona que gestiona la cultura, entre que mucha accesibilidad es muy peligrosa para la preservación del propio patrimonio, pero mucha preservación y mucho bloqueo del patrimonio puede hacer que las personas no solo no tengan acceso a disfrutar de este patrimonio, sino que pues con el tiempo lo desvaloricen, no le den ese sentido. Y por eso tenemos sitios, ¿no? Que han sido desconocidos por las personas, que han sido destruidos, pero porque están tan en una burbuja, ¿no? Que nadie conoce dónde están, nadie sabe qué se hace ahí, y pues al final se destruyen y no pasa nada, que ese es el gran desafío, ¿no? El gran reto que tenemos actualmente, ¿no? La protección de este patrimonio cultural. Entonces, hemos visto que el patrimonio cultural abarca un universo amplio de bienes tangibles e intangibles, cada uno con un valor único para la sociedad. Para las personas que gestionamos cultura, entender estos conceptos sin duda es clave para poder entender cómo se puede proteger y cómo se puede promover la cultura de manera efectiva, tanto como local como internacionalmente, ¿no? Aquí es importante agregar que hay muchos sitios de patrimonio cultural que, cabal, como dice su concepto, ¿no? El de la UNESCO, son de la humanidad. Y aún así, aunque no tuviesen ese calificativo, tenemos que entender que cada patrimonio es una expresión humana, que al final, vengan del país que vengan de la ciudad que vengan, al final pues recordemos que las fronteras son un invento humano y que lo más importante, o sea, una frontera pues difícilmente la puedo ver a menos que construyas un muro o algo por el estilo, pero lo que yo sí puedo ver son humanos, ¿no? Humanos expresándose, humanos comunicándose, humanos expresando su propia identidad. Entonces, yo tengo que entender que como persona que gestiona la cultura, el patrimonio de una comunidad en concreto, aunque no sea la ciudad donde vivo, o aunque no sea el país donde vivo, la provincia, el departamento, como lo quieras ver, es también un patrimonio de todos y todas, ¿no? Y debemos de no solo respetarlo, sino que también es nuestra labor, sobre todo las personas que gestionamos cultura, comprenderlo, entenderlo, saber sus límites, saber sus alcances. Y aquí también hay muchísimo debate, hay muchísimas cosas que hablar. Porque, bueno, hay tradiciones terribles, ¿no? Hay tradiciones en otros países que sin duda atentan contra los derechos humanos. Y quizás ese podría ser un tema para otro programa, ¿no? Hasta dónde llega la defensa de la cultura y a dónde empiezan los derechos humanos, ¿no? Porque hay situaciones, hay tradiciones en donde algunas personas se ven forzadas a hacer cosas que vulneran su propia humanidad, vulneran a la propia comunidad, ¿no? Y se cometen algunas atrocidades, ¿no? Que incluso pues, mencionarlas hasta, bueno, no quisiera arruinar la semana, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí hay muchísimo que hablar, muchísimo que ver y sobre todo también que, como decía al principio, el patrimonio se va transformando. Lo que consideramos hoy como sagrado en su momento, pues, era algo que, pues, no se miraba con buenos ojos, ¿no? Como el caso de la bachata, el tango, ¿no? Son ahora patrimonios de la humanidad, pero en su momento se miraba como algo, pues, que solo lo hacían en clases populares, ¿no? Y había ese como desdén. Hoy se entiende que es una manifestación de una comunidad, sin importar su estatus social, económico, lo que quieras, ¿no? Eso no tiene sentido. Pero ¿qué quiere decir? Que también, ojo ahí, ojo, que hay muchísimas expresiones que a veces son miradas como que si no son una expresión cultural, como por ejemplo el hip hop o las batallas de rap, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, no, es que eso no es cultural, no es para un patrimonio cultural, pero debemos entender que cada generación va creando su propia herencia, ¿no? Va creando su propia identidad y es importante que esta identidad se respete. Así que, ¿cuál es un ejemplo para vos de patrimonio cultural, ya sea en tu comunidad o en tu país? ¿Qué considerás que necesita más visibilidad o protección?
déjamelo aquí en los comentarios de Spotify o escribinos en acultura.org, ya sea en Instagram o en LinkedIn, que estaré súper complacido de poder ver y como mapear, ¿no? Cuáles son aquellos espacios que a lo mejor no tenemos muy claro, que están en algún peligro y sin duda necesita esa visibilidad y esa protección. Así que eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por haber estado en un episodio más de Gestión Cultural del Podcast. La verdad es que siempre me la paso bien grabando. A veces creo que recibo bastante aprecio de algunas personas. Incluso estuve hablando la semana pasada con algunos y como uno está desde el micrófono, ¿no? Y está hablando, ¿no? Así como a la nada. Pero la verdad es que el aprecio que algunas personas expresan, no solo por los esfuerzos de la cultura, sino que por el amor a la cultura en general, me hacen que sigamos adelante. Así que les mando un fuerte abrazo allá donde estén. Les recuerdo, pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram o en LinkedIn como acultura.org. Y pues mi nombre ha sido Alejandro Carrá, no tengo ya nada más que decir, más que si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.